Problema. El parte meteorológico ha anunciado tres posibilidades para el fin de semana. A. Que llueva, probabilidad del 50%. Que nieve, probabilidad del 30%. Que haya niebla, posibilidad del 20%. Según estos posibles estados meteorológicos, la posibilidad de que ocurra un accidente es la siguiente. A. Si llueve, la probabilidad del accidente es del 20%. Si nieva, la probabilidad del accidente es del 10%. Si hay niebla, la probabilidad del accidente del 5%. El parte meteorológico ha anunciado tres posibilidades para el fin de semana. A. Que llueva, probabilidad del 50%. B. Que nieve, probabilidad del 30%. Y que haya niebla, probabilidad del 20%. Según estos posibles estados meteorológicos, la posibilidad de que ocurra un accidente es la siguiente. A. Si llueve, probabilidad del accidente del 10%. B. Si nieva, probabilidad del accidente del 20%. C. Si hay niebla, probabilidad del accidente del 5%. Suponiendo que efectivamente ocurra un accidente y como no estamos en la ciudad, no sabemos qué tiempo hizo, si nevó, si llovió o si hubo niebla. La probabilidad de que tenemos antes de conocer que ha ocurrido un accidente se denomina probabilidad a priori. Que hubo lluvia de un 50%, que hubo nieve de un 30% y una niebla de 10%. Teniendo en cuenta la información de que ha ocurrido un accidente, las probabilidades del suceso A cambian, son condicionadas. Es decir, la probabilidad que A en B sucedan, que se denominan probabilidad a posteriori. El teorema de Bayes nos permite calcular estas posibilidades. Aplicando la fórmula, podemos obtener A, la probabilidad de que estuviera lloviendo. La probabilidad a priori es del 50% por la probabilidad de que A en B. Es decir, que el 50% por el 10% que ocurra un accidente, entre la suma de estas posibilidades a posteriori. Ahora tenemos la probabilidad de que estuviera nevando. Como en el inciso anterior, en este aplicaremos la ecuación de Bayes, teniendo como probabilidad a priori un 30% de que nieve y una probabilidad posterior de un 10% de que nieve y de que exista un accidente. Esto lo dividiremos entre la sumatoria de la probabilidad a posteriori. Y por último, tenemos el inciso C, la probabilidad de que hubiera niebla. Aplicando la ecuación de Bayes, tenemos que la probabilidad a priori es de un 20% por la probabilidad a posteriori de un 0.05% entre la sumatoria de estas, teniendo la probabilidad de que hubiera niebla de un 7.1%.